Bueno, buen día para todos. Hola, buen día. La, la clase de hoy en el curso va a tomar como eje central el contexto. Estoy intentando, más que el contexto, yo diría los contextos, porque porque lo que vamos a intentar esbozar no puede encuadrar a todo lo que implican las prácticas de enseñar la variable, entre comillas, contexto, con una palabra única. Entonces preferimos hablar de los contextos, con las particularidades, las propiedades y, digamos, las implicancias que el quirúrgico y específico lugar en donde ustedes desarrollan sus prácticas, lugar ya sea geográfico, ya sea una escuela de un ámbito urbano o periférico, ya sea de gestión estatal, de gestión privada, en una provincia, en una institución de educación especial o en una institución de la llamada educación especial, o ya sea en el tiempo libre, todo eso condiciona las prácticas. Entonces, lo que nosotros en la clase de hoy vamos a intentar esbozar es una cuestión muy cara a nuestra formación como formadores y a nuestra intervención en cada práctica. Y es entender que en la práctica no hay ninguna cuestión del orden de lo definitivo, de lo unívoco, de lo positivo, de lo que se puede encuadrar de una manera. Las prácticas tienen la particularidad de romper, de desligar la posible hilación, secuenciación, orden lógico que nosotros podemos establecer cuando estamos sentados en un escritorio, en una biblioteca, o estamos operando con las ciencias de la educación, con la teoría, de una manera que no tiene su bajada a un hecho concreto. Sin el contexto, las verdades de la teoría, las verdades de la didáctica carecen de ese principio de realidad. Terminan siendo como abstractas. Cuando ustedes las incorporan a sus propios alumnos, a los sujetos que tienen enfrente, en el particularísimo aquí y ahora, en el presente, en eso que va siendo, lo que ustedes van a hacer con cada acción es atar, es usar la teoría de una manera completamente diferente. Eh, Utilizar la práctica de una forma que rompe todo convencionalismo. Entonces, la idea es entender a la teoría y a la práctica en el momento que está ocurriendo, con los sentidos que alumnos y profesores le otorgan al momento. Dicho esto, entonces, una vez que siga renegando con mi power, y si no lo pongo, ahí está. Nosotros en la clase de hoy vamos a hablar de tres elementos claves. Por un lado, el tema del saber. Nuestra comunicación con nuestros alumnos tiene que ver con un contenido de la cultura que la institución en la que estamos selecciona para que nosotros compartamos con nuestros alumnos, ya sean del nivel y de la especialidad de la que estemos hablando. No importa que nuestros alumnos sean jóvenes, que sean de mediana edad, que sean adultos, que sean personas con discapacidad, que sean sujetos detenidos, que sean, digamos, pacientes de un hospital. En todos los casos, con los distintos tipos de sujetos y en los distintos tipos de instituciones, hay una cosa que está en el medio de profesores y alumnos, que es el saber. Ese saber solo puede llegar a nuestros alumnos a partir de una serie de intervenciones, de intermediaciones. Nosotros somos como el elemento amortiguador entre ese saber sabio y una persona que no lo posee. Nosotros vamos a producir una serie de
adaptaciones, de invitaciones, de sugerencias, para que el otro se apropie de algo que es externo y que se va a apropiar en la clave que a él le resulte interesante, porque nosotros podemos repetir cualquier tarea del orden intelectual, del orden corporal o del orden artístico, pero el sujeto las incorpora cuando realmente está comprometido, consustanciado, o eso que le estamos proponiendo tiene un sentido para él. Entonces, casi el secreto no está en el conocimiento que es disponible, y más en la era de la tecnología. En un clic, nuestros alumnos tienen acceso a mucho más saber que el que nosotros podemos memorizar. Entonces, lo realmente difícil de esa acción artesanal que hacemos para que nuestros alumnos se apropien de un contenido, de un saber que nosotros sabemos que es relevante, está en la manera, está en la decisión, está en el puente que nosotros tendemos para que él pueda apropiarse de esa cuestión. Entonces hay un saber que es el que nos une, que es nuestra responsabilidad ética y profesional de que nuestros alumnos se lleven al final de la clase, y un sinnúmero de intervenciones que son del orden, digamos, de lo que no se puede predecir. La realidad nos demuestra que en la práctica nada es definitivo, nada es de una forma que podamos determinar de antemano. Es la misma práctica con sus particularidades y con esa cuestión que no puede ser calculada de antemano porque está haciendo. Ese presente que es condición de futuro es en donde nosotros tenemos que acopiar herramientas para poder operar de una manera que dé respuesta a los problemas que tenemos que enfrentar. Y por supuesto, este saber y esta manera de tender puentes para que los otros se apropien de un saber que no posee, tiene que ver con las distintas prácticas profesionales que nosotros ejercemos en los ámbitos donde nuestras prácticas transcurren, ¿no? Entonces, lo que vamos a plantear de esas prácticas profesionales son tres aspectos claves que tienen que ver con un corte transversal de nuestra formación. Una formación previa, una formación en el momento que está haciendo, y una formación que tiene que ver con una formación permanente, que es algo que sin darnos cuenta siempre estamos haciendo. Entonces, nos gustaría dividir los contextos en tres momentos, como si fueran tres capítulos. Si quieren, son tres partes de una misma serie. La experiencia de ustedes, la manera de apropiarse de ese saber, de esas intervenciones en su hacer, tiene un contexto de adquisición, por un lado, que es el camino de miga de pan que los hizo a ustedes las personas que son cada vez que enfrentan un alumno. Ese contexto de adquisición ahora lo vamos a desarrollar. Un segundo contexto, que es el contexto típico que ustedes tienen que reaprender en el momento que salen a la cancha. Nosotros hablamos siempre con Miriam, con Juan, con Leo, con Valentina, cuando referimos a esta cosa, a este contexto, que una cosa es hablar del león, una cosa es hablar de los alumnos, y otra cosa es enfrentarnos a ellos. Una cosa es hablar del león y otra cosa es verlo pasar, oírlo rugir. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a nuestros alumnos, ahí nos damos cuenta de que hay pequeñas como cuestiones adaptativas que tenemos que construir, que nos faltan, son como esos bloques que decimos que son faltantes y que hay que combinar de una manera u otra, y eso es algo que lo hacemos además con los otros, que lo hacemos como si fuera un sastre con un traje a medida. Y por último, un contexto que tiene que ver con esta particularidad que tiene la práctica de atar, de ligar, de poder pivotear en el mundo de la teoría y la práctica permanentemente. Un saber que únicamente se valida a través de la posibilidad de dar respuesta al problema para la cual se usa ese saber. Ese saber no se usa de manera pura,
de manera tal y como lo dicen los libros o tal y como lo vivimos en el contexto de adquisición. Es algo que empezamos a construir en el desarrollo de las prácticas profesionales. Como decimos cuando hablamos de iterar, a medida que los melones se van acomodando en el viaje, entonces ahí determinamos si lo que Bourdieu, si lo que Foucault, si lo que cualquier autor o cualquier referencia que usamos se puede usar en nuestra situación práctica. Entonces, estos tres contextos son de lo que vamos a hablar hoy. El contexto de adquisición, el contexto que hace que ese profesor que está sentado con un silbato mirando a sus alumnos correr, digamos, le diera las herramientas para poder enfrentar esa situación que está haciendo. A nosotros nos gusta trabajar con metáforas, con ejemplos. Entonces tomamos un ejemplo que para nosotros es muy, muy provocador. Lo que nosotros decimos que en los centros de formación de formadores, nosotros aprendemos a cazar, pero aprendemos a cazar dentro del zoológico. La práctica en un centro de formación de formadores se realiza en el entorno protegido del aula, donde practicamos primero con nuestros compañeros y después de practicar con nuestros compañeros que no nos presentan los problemas de la vida real, que son todos de nuestro mismo capital cultural, de nuestro origen económico, que están por un interés, graduarse para desempeñar la docencia. Entonces, estar al frente de un contenido en un entorno tan favorecido no correlaciona con lo que nos va a ocurrir en el contexto de la práctica. Entonces, por eso decimos que esa práctica, a pesar de los esfuerzos de todos los profesores y maestros que están en esta etapa tan sensible de la graduación de un profesional, no carece de ese contexto, carece de esa situación que termina por dar forma al resto de la práctica. Entonces, lo que ocurre es que tendemos a hacer un isomorfismo entre lo que ocurre en ese momento de adquisición de saberes y tendemos a creer que esa es la realidad de educar y lo que aprendemos en el terreno cuando nos enfrentamos a alumnos reales, cuando trabajamos con una institución que no es una institución también protegida, porque lo hacemos con la mirada del profesor del curso y de nuestro profesor de prácticas, en una institución que aceptó recibirnos y con alumnos que saben que nosotros somos practicantes y tratan de favorecernos la situación. Entonces, digamos, que no se malinterprete. Nosotros valoramos enormemente los esfuerzos de tantos maestros y profesores de prácticas, porque es una materia clave en la formación de formadores. Ahora, lo que habría que reformular profundamente es el tipo de herramientas que le brindamos a nuestros futuros graduados para que correlacione con los problemas que va a tener esa práctica. Si nosotros solamente circunscribimos el aprendizaje de nuestros futuros graduados al orden técnico de lo que es el contenido y determinadas cuestiones generales, universales, en torno a la didáctica, que tienden a homogenizar a todos los grupos dentro de una misma matriz, lo que estamos haciendo es una formación que es parcial, una formación que no responde a los problemas de la práctica. Una práctica que es imprevisible, que requiere herramientas que son desconocidas, que requiere de múltiples respuestas, y nosotros aprendemos cuestiones que son estancas, cuestiones que nosotros les vamos a dar vida. Por eso nos permitimos iluminar con la metáfora de cazar dentro del zoológico. El segundo contexto, el de las prácticas profesionales, aquel contexto donde dejamos de hablar del león y lo empezamos a ver pasar, lo vemos rugir, lo sentimos en nuestros latidos, lo sentimos en nuestras preocupaciones, porque lo que queremos en la voz de profesores y profesoras es que nuestros alumnos se diviertan,
es que nuestros alumnos aprendan, que nuestros alumnos sean felices, y nos encontramos con escasas recetas para esto. Entonces, la metáfora que nosotros elegimos para cartografiar la preocupación o la densidad del problema que atraviesan nuestros graduados cuando se enfrentan al problema es la metáfora de un boxeador, Ringo Bonavena. Ahora está de moda por una serie en Netflix, ¿no? Bonavena decía, se le atribuye a Bonavena esta frase: cuando suena la campana te sacan hasta el banquito. Bonavena está diciendo que cuando él entrena, entrena con un protector, entrena con sparring, entrena desde una situación protegida. La misma situación protegida que lo llevó a un profesor a obtener su título para poder graduarse. Pero cuando suena la campana y empieza la pelea, él realmente está solo frente a su rival. Y cada error, cada, cada mal cálculo termina con una nariz chata, termina con un knockout. No es metáfora, digamos, no es una frase hecha. Esto es así. Cada cosa que ustedes no tienen termina con una angustia, termina con un proceso de búsqueda, termina con muchas cuestiones. Entonces, pasar de las prácticas en la etapa de formación de formadores, a la etapa de hacernos responsables nosotros del contenido, ¿no? Se circunscribe con otra cosa. Por eso abajo ponemos esta frase tan provocadora, justo cuando había creído haberme equipado de certezas. La clase me devuelve otros problemas. Es como que nos aprendimos todas las preguntas y nos cambian las respuestas. O al revés, cuando nos aprendemos las respuestas nos cambian las preguntas, ¿no? Bueno, la práctica tiene esa particularidad. Nos vamos a enfrentar a una realidad desconocida para nosotros. Nos vamos a encontrar que nuestros alumnos son diversos, que no aprenden con el mismo tiempo como nuestros compañeros, que son de distinta extracción social, y hay quienes no tienen acceso a la tecnología, a una zapatilla, a la alimentación. Nos encontramos con cuestiones de género, nos encontramos con personas que no se sabe si decidieron ser hombres o ser mujeres, con la angustia que conlleva en esa etapa de formación. Nos encontramos con la modernidad líquida, con sujetos que viven todo con una inmediatez muy distinta a la nuestra. ¿Cómo hace una maestra de nivel inicial o de nivel primario para tener un chico sentado 4 horas frente a un pizarrón? Con las armas que le proporciona la institución para educar, cuando los chicos son multipantalla y en 3 segundos tienen un universo que sus celulares y sus tablets se lo ofrecen. Cómo en el capitalismo, en la era de la vigilancia, con lo que son las redes y con lo que es todo, nosotros con las herramientas que tenemos podemos subir al ring, ¿no? Entonces, estas cuestiones que nosotros desarrollamos cuando hablamos de habilidades comunicacionales, estas herramientas en torno al diálogo, a los problemas de estas sociedades del sufrimiento, el capitalismo con todas las cosas que trae, que viene al aula, eh, la la desigualdad económica, con todas estas cosas, impactan profundamente en los procesos de enseñar y aprender, porque no podemos enseñarle a una persona que está sufriendo, a una persona que tiene carencias. Entonces tenemos que restituir esto a partir de todo un orden de conocimientos que no los tenemos incorporados, que no forman parte de nuestra trayectoria. En el anterior contexto, que hablamos del contexto de adquisición, yo no nombré un aspecto clave y les pido perdón. Y si podemos hacer una vuelta atrás, yo diría que ustedes llegan al momento de enfrentar las prácticas profesionales a través de por lo menos dos cuestiones centrales. Por un lado, todo lo que adquieren en los centros de formación de formadores, ¿no? Todo ese bagaje conceptual, metodológico, del orden del contenido, del orden del saber. Y por otro lado, un elemento que es fuertísimo y les aseguro que impacta en las trayectorias de enseñanza, que tiene que ver con las cuestiones de la vida propia de ustedes. Es cómo se conectaron con un libro, cómo se conectaron con la palabra, qué tipo de ambiente había en la casa de ustedes, si fueron criados con amor, con afectividad, digamos, el tipo
de ambiente que había en la casa, sus amigos, la escuela en la que fueron, todo eso deja huellas, vivencias, maneras de asumir la relación con los demás y de afrontar la docencia. Entonces, ustedes son una particular sujeción, como si fuera un paquetito con distintas cosas, ustedes van atando todas esas condiciones. Entonces, a nosotros nos gusta hablar de una fusión de dos cosas. Por un lado, lo que van a aprender en sus centros de formación de formadores y en cursos y cursillos, y la particular manera en que ustedes atan todas esas condiciones del entorno en una manera de codificar la realidad. Entonces, ese sujeto que sale a la cancha cuando suena la campana se formó en base a esa historia de vida que la hace quien es, que le permite ver la realidad de una manera y no de otra, y lo que obtuvo en su centro de formación de formadores. Y eso, que es con lo que efectivamente cuenta la persona al salir a la cancha, tiene que ser validado en el momento en el cual nos enfrentamos a las distintas vicisitudes, particularidades y propiedades de una práctica que transcurre con fundamentos, con lógicas, con maneras de ser, de las cuales nos vamos a tener que empezar a apropiar. Y eso, desgraciadamente, se hace en servicio. Si a ustedes les interesa discutir, hay cientos de observaciones, de comentarios de colegas acerca de ese proceso. Y también está la invitación a ustedes en nuestros foros y en nuestras tareas para seguir hablando de este tema. Yo no me extendería para no ocupar más tiempo en este Zoom con este tema, pero es un tema riquísimo en torno a cada vez que ustedes van a una institución, las particularidades que tiene la institución, ese modelo que hay que armar, ese problema con distintas anclajes teóricos que ustedes van a tener que apropiarse para poder terminar esa pelea que se está viendo en esa imagen. Entonces, los invito a volver a profundizar en foros, en chats que nos indiquen qué de esto ustedes les gustaría que nosotros profundicemos, cuáles de estas particularidades de ese contexto les preocupan más y les parece que tiene que estar en la agenda educativa, ¿no? Lo que estamos planteando es, a ver, el problema trascendental de una Argentina que duele hoy en día es la agenda de la desigualdad, la agenda de la falta de expectativas culturales de desarrollo. Nosotros estamos intentando que una persona aprenda de matemáticas o de ciencias biológicas cuando no come, cuando no sabe qué va a ser de su futuro. Entonces se imaginan que hay tanto por como educadores recomponer para que ese chico pueda finalmente poder aprender. Entonces, bueno, si hay, nosotros hemos relevado no menos de 15 cuestiones claves que son importantes y que las tenemos que adquirir en servicio. Bueno, cualquiera de ellas, sean cuestiones de género, sean cuestiones de, digamos, de las miserias de la posmodernidad, de las promesas incumplidas del capitalismo, de las cuestiones de género, de las cuestiones de aulas integradas, aquel aspecto que para ustedes sean de trascendencia, por favor háganos saber y redoblamos en eso, estamos promediando el curso. Entonces nos gustaría poder dar respuesta a los problemas que ustedes nos planteen. Dicho esto, vamos a ir al último contexto. Bueno, esto tiene que ver con la teoría y la práctica y lo vamos a desarrollar específicamente con el contexto de uso. La filmina nos muestra el mismo contenido, ¿no? El contenido de fútbol, ¿no? En este Pero momento, Guille, en este momento no estás compartiendo Filmina, ¿eh? no Pensando que estoy por ahí. compartiendo. No, no, no. Antes sí estaba compartiéndolo. No, 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 no. Nunca compartiste, Guille, porque soy yo la anfitriona y no me mandaste el material para... Bien, bueno, Igualmente entiendo que la Cambien Filmina de- está no, en no el cambien de aula. anfitrión.
Si no cambian de anfitrión. Bueno, Ana, No, la subimos, ¿sabés qué? Vos seguí hablando que después cuando hacemos, subimos la grabación, subimos todo el power que tenemos. Dale. el Power está subido, no se preocupen. Sí, sí, porque yo Lo- lo vi. Lo que pasa es que no lo podemos mostrar acá porque no no hay lo problemas, preparé. lo comento igual. Lo que yo estoy mostrando para hablar de este contexto son el mismo deporte en un campito con chicos con la misma camiseta, con un pasto hermoso, con todos los elementos didácticos y en un campito como tantos de la provincia de Buenos Aires, de Chaco, de Salta, de Misiones, de Mendoza, donde es un pisadero de caballos, digamos, lleno de piedras, donde no hay ni una sola mata de pasto. Estamos hablando del mismo deporte, estamos hablando de chicos con la misma edad, pero estamos hablando que ese contenido de la cultura corporal del movimiento, a pesar de ser el mismo, a pesar de tener los mismos lineamientos y a pesar de tener la misma teoría, cuando en ese contexto de aplicación transcurre, hay que hacer millones de adaptaciones y hay que hacer muchas cosas diferentes. En el Power lo van a ver claramente. Y por último, el contexto que a nosotros nos parece más sugerente, más desafiante, es el contexto de uso. Es ese contexto donde, donde las cosas ocurren, ¿no? Es ese contexto en donde ustedes, como profesores, lo que van a tener que hacer es, de una manera completamente artesanal, enfrentar el problema práctico. Y ese problema práctico que tienen que enfrentar únicamente puede resolverse con el auxilio de la teoría, de las teorías, de conocimientos que están presentes en la cultura. La particular manera que ustedes toman, descartan, acentúan esos saberes es lo que le da al contexto de uso la fuerza, el valor. Es una verdad que se valida únicamente en el terreno, en el aquí y ahora de la práctica, en el contexto del emergente, con el otro. Es esa cosa que está siendo. Por eso yo digo que el contexto de uso es un gerundio, es algo que está ocurriendo, es algo que está pasando, es algo que es imposible de prever, es algo, es una cosa que está viva, que late, que ustedes hacen crecer, que ustedes potencian con cada intervención. Y esa intervención lo que hace es cortar, pegar, atar, ligar, descartar. Ustedes de Bourdieu, de Foucault, de Blasquez Sánchez, de Jimeno Sacristán, lo que hacen, de Díaz Barriga, lo que hacen es un collage, lo que hacen es tomar lo que les sirve situacionalmente y adaptarlo a las particularidades de la manera en que necesitan destrabar ese problema práctico que es únicamente de ustedes. Entonces, por eso hablamos de que la práctica necesariamente es una práctica situada, es una práctica que sin el contexto es una verdad abstracta, es una verdad, porque no cabe duda que en la planificación hay un encadenamiento, una secuenciación, una cosa que es lógica, pero es una lógica, es un encadenamiento que obedece a un escritorio, obedece a un trabajo de biblioteca. El trabajo cara a cara con el león es completamente diferente, porque una cosa es hablar de una figura inmóvil y otra cosa es verlo rugir. Una cosa es entrenarme en condiciones protegidas y otra cosa es que cada error pagarlo con una herida en la cara. Por eso hablamos de lo que hablamos y por eso hablamos de que el orden es un orden inverso, es un orden que cambia las proposiciones. Este orden
no es el orden lógico de la teoría que fundamenta cada acción y cada secuenciación. Nosotros estamos en un orden que es como el de Alicia en el País de las Maravillas. Estamos en un terreno incierto, que no es raro ni loco, es una realidad completamente diferente a la realidad del mundo previsible, ordenado, lógico, del contexto de formulación, el contexto de aplicación. Es más el contexto de Alicia en el País de las Maravillas que de una ruta con único camino que tiene un principio y un final claro, ordenado, secuenciado, previsible. El camino que ustedes van a transitar en sus prácticas profesionales se parece más al camino de Alicia en el País de las Maravillas que la Ruta 2 que los conduce de Buenos Aires a Mar del Plata. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de un tipo de conocimiento que nos permita adaptarnos al contexto en el cual nuestras prácticas se desenvuelven, hablamos de un conocimiento que tiene que ser aplicado al mundo donde está discurriendo esa práctica, donde se construye ese particular saber. Y en esta creación artesanal de ese saber hacer, opera fuertemente una fusión de horizontes, un amalgamar cada una de las experiencias que a ustedes lo hicieron las personas que son, para esos saberes adquiridos en diferentes momentos, ya sea en su biografía personal, en la formación de grado o en todo lo que ustedes vivieron posteriormente. Y para esta creación artesanal, para esta manera de enfrentarse a cada problema, no hay un principio ni un final, no hay una manera lineal del orden de la lógica, sino diferentes herramientas que ustedes van a desplegar en la irrepetibilidad y en la inmediatez de ese particular momento. En ese momento, ustedes fuertemente van a estar pivoteando entre los saberes, sus sentires de su historia personal y la particular interpretación que ustedes hagan de toda la teoría que disponen y de todo lo que sus alumnos les devuelven con la mirada, con el tono corporal, con la aprobación, con la desaprobación, con la inactividad, con un bostezo, con una posición en el aula que les devuelve tantas cosas. Y en este sentido, Jackson, cuando habla de enseñanzas implícitas, nos da un universo de lo que hacen nuestros alumnos en el medio de nuestras clases. Con esto, si quieren, porque quedan pocos minutos para este Zoom, cortamos un poquito y les propongo a Analía, a Miriam, a Juan, si parte de este recorrido hay cosas importantes que debamos compartir. Bueno, debido al tiempo, no sé si amerita que finalicemos este momento acá y abramos un segundo para dar el cierre o tomemos estos 3 minutos que faltan. No sé, pregunto a ustedes. Entonces, yo preferiría, no sé, Juan, vos qué decís, Analía, ¿qué te parece? Eh, Cortar, porque el tiempo que queda es mínimo, cortar, nos encontramos en 5 minutitos y tomamos la palabra, hacemos un mini repaso de todo lo que dijo Guille y bueno, y hablamos de nuestras biografías, nuestras experiencias y nuestra ruta, nuestro camino, desde que empezamos a mamar esto de querer ser docentes o antes, hasta el lugar donde nos encontramos ahora. Así que bueno, cerramos y en 5 minutitos nos encontramos. ¿Te Bárbaro. parece? Dale, Sí, gracias. perfecto, perfecto, bárbaro. Nos vemos Nos en un vemos en 5 ratito. minutos. En Dale, hasta 5 nos luego. vemos. Hasta luego. Hasta luego.